Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes todos los miércoles en riguroso directo a partir de las 9 de la noche, compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de acercar la actualidad y compartiéndolo, por supuesto, con nuestros invitados que conforman esta noche, esta mesa de debate. Nos acompaña don Fernando Toribio. Muy buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Pues bien, aquí pasando ya una gripe en pasado. La verdad que la gripe está pasando mucha factura. Sí. Y ahora con este tiempo de calima, que si viento, que si de agua, que si, la verdad, y ahora con frío. Don Gregorio Viera, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos, Gregorio? Muy bien. ¿Para qué quejarnos, no? Tal como está el tiempo, hay que estar bien. A mal tiempo, buena cara. Efectivamente. Es así. Gripe, calima, lluvia, la COVID que está dando sus últimos coletazos, toda esta mezcla. Para ahora se cura todo con los carnavales. Probablemente. Los carnavales y 3 rones. Digo, para entrar en calor, ¿no? Don Blas Ramón Ortega, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, Blas? Muy bien. Yo no he cogido gripe. ¿No? Yo no. Hombre. No puedo. Un hombre que te cuida. Pues vamos a entrar, y hablando de gripe, vamos a hablar de algo que ustedes lo han visto y lo han palpado, las diferentes manifestaciones en diferentes ciudades a nivel nacional. Hablamos de sanidad y lo trasladamos aquí a Canarias y preguntamos, oye, pero en Canarias, ¿en qué situación está el servicio que se presta a través de sanidad? No hay lista de espera, no hay movimiento de demanda por parte del personal sanitario demandando más personas o más trabajadores y trabajadoras. ¿En qué situación se encuentra o cómo lo podemos enfocar y trasladar a la ciudadanía a nivel sanitario de las diferentes regiones de este país? Gregorio, unánimemente decían que usted abra este debate. Sí, claro, por trabajar en este ámbito, sobre todo en la gestión, en lo que es la gestión no sanitaria del sistema público de salud en el Canario, ¿no? Yo hoy echo de menos a Domingo porque al fin y al cabo él fue durante bastante tiempo compañero nuestro de tertulia, pues médico del Servicio Canario de la Salud y también gran conocedor a lo largo de los años, desde las transferencias sanitarias hasta estos días, de cómo ha ido la sanidad. Yo primero quiero dar como una buena vibración a todo el colectivo sanitario que está en esta comunidad autónoma, a todos, pero sobre todo en esta comunidad autónoma, porque si ustedes lo miran, nosotros no hemos salido de la pandemia, continuamos en pandemia porque si no es una cosa es otra y seguimos luchando todavía pues con todos los coletazos de la pandemia, más con la gripe, más con todo esto, y hay como un cansancio generalizado en los recursos humanos que tiene el Servicio Canario de la Salud, de todos los recursos humanos, más en el ámbito sanitario, médicos, enfermeras, TS, celadores, que son los que están en primera línea, porque los que estamos en gestión estamos a otro nivel, es verdad que organizando y gestionando, pero estamos en otro nivel distinto y ellos están en primera línea de batalla con respecto a eso. Yo quiero también decir que siempre hablamos de la sanidad como un gasto, y yo prefiero llevarlo a como así como la educación no debe ser un gasto, tenemos que mirarlo nosotros como un valor añadido en la vida de cada uno y tiene que verse las fortalezas que tiene el sistema y evitar siempre hablar del gasto que lleva el sistema público de salud, porque el sistema público de salud lleva un gasto, como lleva también la dependencia o lleva la educación. Yo creo que tenemos que ser valientes y decir que al fin y al cabo, cuando nosotros aportamos recursos económicos a la sanidad, nos estamos dando oportunidades. ¿Cuál ha sido el gran fracaso que hemos tenido, creo que en la sanidad? La prevención. No hemos sido capaces de prevenir. Una población que se ha ido envejeciendo, empleamos más recursos y vamos gastando más. ¿Cómo está Canarias con respecto a otras comunidades? Yo creo que la comunidad canaria ha estado más tranquila en cuanto a recursos porque aquí el personal no se le ha... en otras comunidades, cuando terminó la pandemia o el grueso de la pandemia, pues todos cesaron en su actividad y fueron pues mandados otra vez al paro o a las listas otra vez de contratación de la mayor parte del personal. En Canarias no sucedió eso ni en educación ni en sanidad, se sigue manteniendo. ¿Qué sucede? Que al tener una población envejecida,
nosotros demandamos mucho más recursos y el personal está agotado. Tenemos personal, sí, tenemos recursos, no lo suficiente, nunca será lo suficiente, pero Canarias tiene los índices y los ratios, y esto no me lo invento porque acaba de salir un informe con respecto a las comunidades autónomas, en las cuales hay algunos ratios que comparas con otras comunidades autónomas del Servicio Nacional de Salud, y es verdad que en algunos estamos a la par, algunos estamos por debajo y en algunos estamos por encima. ¿Qué sería lo bueno? Que no tuviésemos lista de espera, que no tuviésemos todos esos ratios de la espera ni en atención primaria, que es el principal cuello que estamos teniendo, pero también tenemos un cuello que es los servicios intermedios. No se opera muchísimas veces porque tú para operarte necesitas de unos servicios intermedios que tienen que hacerte, analítica, radiografía, etcétera, son servicios centrales. Y muchísimas veces no tenemos la capacidad de atender a la población así, que atendemos sábado por la tarde y por la noche para sacarlo, pero no somos capaces de aligerar la lista de espera, que en Canarias está como en 101 días aproximadamente. Estamos un pelín por encima de la media nacional en cuanto a lista de espera para intervención quirúrgica. Sin embargo, en atención primaria estamos por debajo, con un acuerdo que se ha llegado de la atención a pacientes de 34 pacientes médicos, porque era también lo que estaba ocurriendo, una sangría en la cual los médicos de cabecera atendían muchísima población, y eso no puede ser, porque bien te ven 2 minutos y adiós, muy buena, y eso no es una atención de calidad. Yo creo que ahí nos faltó la inversión. Por eso digo que yo prefiero hablar de inversión. La sanidad, como la educación, tiene que ser siempre una inversión, pero una inversión en mejorar la calidad, en el bienestar de la ciudadanía, pero con prevención, porque cuando no prevenimos ocurre esto, que nos vamos haciendo mayores y al no tener una buena vida en cuanto a la salud, a la comida, al ejercicio, no nos educan para eso, no educamos para eso, perdón. Como no educamos para eso, es una educación en salud. Cuando educamos en salud mejoramos la calidad de vida y utilizamos menos los recursos públicos. Desgraciadamente no es así. Tenemos una población muy envejecida, y Canarias la tiene, pero una de las cosas que sí es cierto es que Canarias no se ha visto sometido al vaivén que ha tenido otras comunidades. Esto no quiere decir que estemos mejor, ni que estemos peor. Canarias es muy singular porque tiene 8 islas. Tú aquí no coges un coche y te puedes marchar a un hospital, a Tenerife o a Lanzarote, no lo puedes hacer. No puedes hacer como en la península, que coges un tranvía, coges el metro, la vez te vas a otra provincia, te vas a otro sitio. Y yo no soy partidario de la complementación de la privada con la pública, sí, pero no de lo que se está haciendo en muchos lugares, en que se está fomentando mucho más la privada en detrimento de la pública. Porque si tú apoyas en la privada, pero atendiendo a la pública como debe ser, no hay ningún problema, porque los ratios se van cumpliendo y usted elige si quiere ir a la privada o quiere estar en la pública. Pero cuando tú dejas de invertir en la pública, porque sabiendo que cuando desinviertes realmente lo que hace es deteriorarla, y eso hace que vayamos a la privada porque no nos queda otra, creo que eso es malo. Por eso yo digo que la prevención ha sido un gran lastre, y los datos, que lo iremos hablando poco a poco en la otra, para no extenderme yo mucho, es que los datos en Canarias están casi a la par en todos los datos con respecto a la península, que no me alegra, porque lo bueno es no tener listas de espera, pero las tenemos. Pero los ratios canarios van muy comparados con otras comunidades autónomas de similitud característica. Don Blas. Bueno, mirando los números estos días, se ha podido ver que en la comunidad autónoma canaria el incremento en estos últimos 4 años de los presupuestos en sanidad ha subido un 17%. Un 17%. En la legislatura anterior, un 11%. Pero la anterior bajó un 8%. O sea que si a 11 le restas 8, en 8 años ha subido un 4%, cuando ahora ha subido un 17%. Y siguen habiendo fallos. Entonces el problema quizás no esté en la aportación económica, en aumentar los presupuestos, en dotar mejor. Yo creo que más bien es un problema de gestión importantísimo. Si bien y estoy siempre partidario de la sanidad pública, creo que es de las mejores del mundo, posiblemente la española, pero no hay control. Me recuerdo una época que tenía un amigo que ya falleció, que trabajaba en rayos en el hospital insular, que él me decía que por la tarde en una privada hacía el doble de radiografía de las que podía hacerse por la mañana. O sea, no hay control con el personal, no hay una auditoría que te diga qué departamentos está fallando por falta de gestión o por falta de personal o por el motivo que fuese, para en ese caso poder incrementar. Y luego un problema gravísimo que tenemos en la administración pública canaria es
el absentismo laboral, que estamos hablando de casi un 10%. De cada 10, uno no va a trabajar. Y para colmo, que es lo que te termina de matar, el 80% de esas bajas son reincidentes. Entonces, posiblemente, yo lo que estoy viendo que posiblemente en todo este tema de la sanidad, uno de los problemas más graves o el más grave es la gestión. La gestión, y cuando no hay gestión y tienes dinero, estás echando en un saco un montón de dinero, pero ese dinero que estás echando ahí, al final no ves el resultado como correspondería. Hay departamentos en los que la saturación es abismal y quizás departamentos en los que no existe tanto. Yo no entenderé nunca cómo un médico puede estar en un hospital controlando el personal, las camas que se ocupan, que no se ocupan. Yo creo que eso más bien es una labor administrativa y el médico está para sanar al que está enfermo. Es como cuando en la policía metes a un policía a hacer labores administrativas, ¿no? Lo que hacen falta son policías en la calle, que para eso te presentaste. Entiendo que lo que está pasando en Canarias con todo este tema, la lista de espera y demás, es posiblemente una muy mala gestión. Una vez hablé con un médico y me decía, mira, y era cirujano, y dice, poco podemos hacer en algunos casos cuando el celador no te baja el enfermo. O sea, cuando se aproxima la hora de salida del celador, que traslada al enfermo, y en algún caso ha dicho, ya yo no bajo a nadie. Entiendo que no es una cuestión normal, no es una cuestión que veamos todos los días ni que sea reincidente, pero pasa. Pero pasa, es como cuando un concejal quiere hacer una obra y el auxiliar administrativo no le mueve los papeles de mesa en mesa, por mucho que el concejal quiera, eso no lo va a sacar. Entonces, yo lo que noto en la sanidad canaria, con todo el aumento que ha podido haber, es mala gestión. Porque, claro, estos últimos 4 años hemos subido un 17%, pero es que en servicios sociales hemos subido un 44%. Un 44% en 4 años, con todo el problema de la crisis, con todo el problema del COVID, un 44% en servicios sociales. Y en sanidad y en educación un 20%, o sea, se está comiendo estas 3 partidas el 60% del presupuesto. O sea, mejor gestión podían haber. Conozco casos, y vengo de la administración, cuando hablo del tema de la baja. Conozco casos de profesores, y no es el tema pero conozco casos de profesores que por reincidencia se le llama desde la administración, oiga, mire, la baja, ¿cómo lleva usted la baja? Mire, que mejor de la rodilla, oiga, pero es que su baja no es de la rodilla, que es del codo. O sea, gente que son reincidentes, que ya ni se acuerdan de lo que tienen. ¿Sabe? Ese tipo de cosas hace que el resto del departamento, que el resto del servicio decaiga. No entiendo que sea una cuestión de presupuesto, efectivamente van subiendo, pero sí, posiblemente sea un problema de gestión. Don Fernando. Bueno, echando de menos a Domingo Madera, ¿no?, que es precisamente el experto, ¿no?, porque en temas de sanidad yo soy un auténtico profano, ¿no? Luego puedo hacer visiones personales, pero que no pueden estar dentro de la técnica sanitaria, ¿no?, y de tener un asesoramiento correcto, ¿no? Pero dicho esto, la primera reflexión es que tenemos que compararnos, la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia sanitaria, Servicio Canario de Salud, con respecto a las otras 16 comunidades autónomas. Es decir, qué se está haciendo allí, cuáles son las ratios que estaban diciendo ustedes, y efectivamente ver si en lista de espera somos una de las peores o no somos una de las peores, los temas de masificación, ¿no?, en la zona de los pasillos de los hospitales, la primaria, cómo funciona, y siempre comparándonos, ¿no?, un poco para buscar los mecanismos de excelencia y de gestión, por supuesto, ¿no? Eso es un tema en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, que para mí es clave de bóveda, es decir, es que la sanidad es uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático que tenemos, y por lo tanto tenemos que potenciar a todos los niveles la sanidad junto con la educación, contra los servicios sociales, pero sobre todo la sanidad, ¿no? Y entonces la sanidad tiene una vertiente total y absoluta que es pública y la que tenemos que fortalecerla a todos los niveles, porque estamos viendo en procesos de otras comunidades autónomas a nivel del Estado cómo hay mecanismos de privatización que están surgiendo y que pueden poner en solfa al sistema público sanitario, y esto es un tema que tenemos que analizar. Efectivamente, las inversiones en sanidad
no son gastos, aunque uno lo debe saber, y de hecho hubieron propaganda, dice, oye, cuando usted tiene una operación, esto sale, eso 3.000 o 4.000, eso sí es importante para una concienciación de la ciudadanía y ver la importancia, ¿no?, que tiene el sistema público. Pero la gestión que estaba diciendo Blas Ramón es un tema también fundamental, y la gestión tiene que estar en manos de expertos que estén barajando siempre las diferentes posibilidades, ¿no? Y entonces, una de las reflexiones que yo estoy haciendo ahora, esa gestión que se está haciendo con los hospitales públicos y que están derivando con conciertos a la privada, se está haciendo de una manera real y efectiva, equilibrada, porque es bueno que hayan conciertos con la privada para que la privada funcione, pero esto no puede conllevar a que esa derivación hacia la privada conlleva a una defenestración de la pública y que no haya inversiones en la pública. Esto es un tema que a mí me preocupa muchísimo, porque tienen que haber unos controles y contrapesos que no se están dando, y lo hemos visto en los procesos de derivación de políticos que se pasan a la privada y viceversa, y entonces ese tipo de situaciones lo tenemos nosotros que controlar mucho, ¿no? Luego estamos en una situación que se tiene que ver, oye, ¿qué es lo que hay que invertir en la pública y que de alguna manera, aunque nosotros estemos con la privada, no tenemos que potenciar esas privadas, por ejemplo, en determinados aparatos que sean necesarios para, ¿no?, para las operaciones, etcétera? Oye, si se tiene que invertir, se invierte en la pública. Y después en los mecanismos de gestión, ver esas disfuncionalidades que existen, porque han habido gente que se han aprovechado de la pública a la privada y viceversa, y esos son datos que están ahí y que tenemos que controlar. Por ejemplo, estamos viendo ahora, y es la reflexión que tenemos que hacer, qué es lo que está pasando en Madrid, qué es lo que está pasando ahora en Andalucía, ¿no?, donde se están hablando de unas cuestiones de privatización, y hay que reflexionar si eso es bueno o es malo. Lo que está claro es que desde el punto del estado de bienestar social no podemos permitir que se carguen la pública y que nos moramos porque no podemos pagar un seguro privado. O sea, no se puede potenciar a los seguros privados en detrimento de la pública porque no funciona la pública. Y eso es un tema que los políticos tenemos que, y sobre todo los ciudadanos, en una situación de crisis económica que se esté potenciando porque no están funcionando, y esto es un dato real, porque no están funcionando bien, porque tienes una lista de espera, porque no te atienden, tengas que contratar un seguro privado cuando no llegas ni a los 1.000 euros de sueldo, es un tema lamentable y mucha gente lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no está funcionando bien la pública. Pero después de tantos años de lucha por el estado de bienestar social, ¿vamos ahora a tirar por la borda todo lo conseguido? No podemos, los políticos no pueden hacer esto, y sobre todo los gestores. Esa es la reflexión que yo quiero decir. No está funcionando bien porque hay mucha gente que se está yendo a la privada porque le es más fácil, y los seguros privados están aumentando. Y entonces, nosotros que hemos defendido siempre, y que la Constitución que vincula es la sanidad pública, reitero, pública, tenemos que defenderla por todos los niveles. Yo hablo de educación porque la gente tiene que saber algo claro, y aquí no está ocurriendo, afortunadamente, que yo conozca, ningún caso en que en un centro de salud no esté tratado por médicos. Tú cuando vas a un centro de salud siempre hay el personal sanitario, sea facultativo o no facultativo, facultativo médico, no facultativo enfermería, todo lo demás, personal sanitario que te atiende. No se está dando los casos, porque son lamentables que vayas a un centro de salud y encima no tengas un médico que te pueda atender. Pero nosotros tenemos que analizar, como bien dicen, con respecto a la gestión, y es la puerta de entrada para un paciente a la sanidad pública es la atención primaria, que es la que hay que mimar, la que hay que corregir las disfunciones que pueda tener la atención primaria, pero también con educación, porque tú no puedes ir porque el médico de cabecera o la urgencia no te gusta a la hora que tú quieres ir, te vas a urgencias hospitalarias. ¿Y qué está pasando con las dos urgencias hospitalarias, por ejemplo, Gran Canaria, ¿no?, que están colapsadas? Tanto el Insular, y no lo digo yo, ha salido en prensa, que están colapsados los dos. Yo, para que la gente que nos está oyendo y entienda, si las urgencias hospitalarias se colapsan
Tú tienes que coger camas hospitalarias, decían los pasillos, toda la historia, y no se da alta a pacientes. Si no se da alta a pacientes, ¿cómo intervienes? Porque hay dos cosas que tienes que tener para tú poder intervenir. Aparte de los recursos materiales necesarios, la sangre, toda la historia, los pacientes van a despertar. En cualquier intervención en que implique anestesia, tienen que ir a despertar y luego pasan a cama. Pero si no se dan alta, ¿a dónde va el paciente? Eso va ralentizando el sistema, porque cuando tú vayas dando alta, se puede intervenir en esa especialidad. Si tú tienes 8 camas de trauma e intervienes 10, ¿a 2 dónde lo vas a meter? En otro sitio. Pero si está colapsado el hospital, ¿dónde los metes? Hay que dar altas continuas. Por eso la excelencia está en mejorar el servicio, porque saben que cada vez en las intervenciones son mucho más especializadas y el alta es anterior, puesto que tú sabes que a los días en trauma, si te ponen una prótesis y estás bien toda la historia, te mandan a la rehabilitación y tú te vas para tu casa sin ningún problema. Pero no se está dando eso. Había una idea buenísima en el Servicio Canario de la Salud que luego se quitó y que yo no estoy hablando ahora en nombre de ninguna representación sanitaria, sino de Gregorio Viera como trabajador, una magnífica idea que era las urgencias extrahospitalarias. Usted iba a su centro de salud, su centro de salud le miraba, y si usted creía que el centro de salud no tenía capacidad para tratar porque cree que te está dando un infarto, un ictus o algo complejo de actividad que supera al centro de salud, te mandaba a una urgencia extrahospitalaria que estaba fuera del insular y fuera del Negrín, con médicos especialistas de urgencia. Solamente ibas al hospital si esos profesionales de la sanidad determinaban que tenía que recurrir al sistema público, al hospital. ¿Por qué? Porque es allí donde realmente tú tendrías que pasar para que te atendiesen por la especialidad que creyesen conveniente. Era así. Y eso lo que hacía era que al menos quitaba presión a las urgencias. Pero hoy en día se ve que muchísima gente, cuando dijiste que un médico para las altas, el médico que yo conozco para altas es el médico de admisión, que hay un médico, que es un jefe de admisión, que es un médico, pero quien da las altas son los jefes de servicio y los médicos en planta, pero no existe nadie que gestione las altas las da el médico que te atiende en planta. No me refiero a las altas, me refiero a médicos que están en un departamento determinado que gestionan el tema de camas y demás. Sí, eso ocurre en la admisión porque eso lo veo más como es mucho más complejo. Como un trabajo administrativo. No, es mucho más complejo porque cuando se va a hacer los partes de intervenciones quirúrgicas entra en consonancia muchísimas cosas. Los recursos materiales, los recursos humanos de enfermería, lo que dicen los cuerpos médicos de determinadas actividades, y entonces muchas veces se ponen interlocutores válidos de tú a tú que te entiendan, ¿no? A mí me viene a decir los de trauma que quieren operar 3 caderas, 2 rodillas y 5 manos, digo, me parece muy bien, pero también tengo los de cardíaca y tengo otra historia. Y a lo mejor la evaluación que yo hago no es tan certera por el desconocimiento en cuanto a medicina y a las patologías. Probablemente. Yo estoy de acuerdo en que los médicos, ¿cómo se llama lo de aquello de zapatero a tus zapatos? ¿No? Yo soy partidario de que lo que gestionamos, pero yo me veo imposibilitado. Yo gestiono los recursos materiales del hospital y hasta ahí llego y sé de algunas actividades médicas que requieren de un determinado tipo de material que es así, que eso no es cuestionable. Porque a ti te van a operar de una rodilla y tú tienes que tener una prótesis en distintas, a través de un concurso, de lo que sea. Yo lo que quiero llevar todo esto, que la gente tiene que entender que los recursos de urgencia, sanitario, hospitalario, no son baladí, no es para usarlo porque te duele el estómago en un momento determinado, que para eso tienes los recursos de urgencia en los centros de salud. Lo que pasa es que muchísimas veces nos da la prisa, porque hay determinados horarios en los cuales eso no va nadie hay determinadas fechas y horarios en que no se van. Y luego te ocurre y te vas a urgencia. Y ahora te encuentras que en las urgencias hospitalarias hay mucha gente mayor por esto de la respiración, el coletazo de la pandemia, la gripe A, encima estos fríos, la calima, pues hay muchísima gente con afecciones respiratorias. Entonces te colapsan los servicios de urgencia. Pues entonces alguien tiene que discriminar en el triaje ¿qué? O sea, porque todo el mundo tiene derecho, como tú bien lo dices, es un bien público, un derecho que tenemos como ciudadanos a la sanidad pública además. Y tú cuando entres te tienes que atender. Tengas un dolor vesicular, tengas principio de ictus, toda la historia, a no ser que alguien determine que tú tienes un infarto en ese momento y te entran a triaje y te atienden en ese momento. Pero si tú entras y ven que tú inmediatamente puedes pasar, pues te ponen ahí, que todos hemos ido a urgencia y sabemos cómo es eso. Luego tienen que hacer el triaje. Yo creo que hemos visto episodios, como por ejemplo ahora está ocurriendo en el Negrín, de lleno absoluto
de las urgencias hospitalarias como también están en el insular. Y yo creo que muchísimas veces por la falta de formación y de información con respecto al uso de lo público. Uso de lo público, claro que sí, pero con racionalidad, con eficiencia, toda historia. Y los gestores públicos evidentemente tienen que mejorar la gestión, porque ya no se trata de ratio. Cuando estamos hablando de seres humanos, a ti te duele algo y a mí me da igual que la lista de espera sea 101 días como sea 99. Yo quiero que me atiendan ahora porque tengo un dolor y es mío, yo soy humano. Tenemos que mejorar todos los procesos de comunicación. Tenemos que mejorar todos los procesos de entendimiento con la población para que entiendan que estamos atendiéndole, sí, que emplearemos el menor tiempo posible en atenderlo, pero porque es un bien público que hay que cuidar, que hay que mimar, que la población que se daba de baja en el Negrín o que yo conocía, que estaban enfermos de COVID, ¿tú qué haces? Pues contratar gente nueva para que suplan a los que estaban allí, pero hay servicios que tú no lo puedes suplir. Hay servicios que tú no lo puedes suplir porque nosotros tenemos un número de especialidades concretas y de especialistas que están en la pública. Si se pone enfermo, la mitad del servicio que haces tú, trabaja la otra mitad. ¿Y qué hacen? Pues cargándose todo ese trabajo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para entender que esto es un servicio público, que es inversión y no es gasto. Es verdad que es gasto con la subida del 17%, pero tiene que ser inversión, y la inversión implica que tenemos que ir a mejorar los ratios, claro que sí, pero también la formación a la gente, decirle que este bien hay que cuidarlo, que hay que mimarlo, que yo no estoy en contra de que esté en la privada. Lo que sí estoy en contra, y como apuntaba Fernando antes, es que desincentivas la pública para mejorar la privada, entrando en colisión, como ha ocurrido en Madrid, por ejemplo. Y tenemos un hospital, el Sendal, con 10 pacientes, aquel monumento que tienen allí con 10 pacientes, nada más, que no aparece ni Dios, y lo decía una paciente que el otro día salió allí, y eso es bastante lamentable, que en la pública esté ocurriendo eso. En Canarias, afortunadamente, no se está dando los ratios como, por ejemplo, se está dando ahora en Andalucía. Digo ratios porque también se mide en función del gasto que Sanidad tiene en la privada. Y, por ejemplo, se está viendo hoy que la Sanidad andaluza quiere privatizarse, ha dicho que no, pero es una instrucción para pagar una consulta de atención primaria entre 100 y 150 euros. ¿Sabes qué implica? ¿Qué es lo que quería decir antes? Para no extenderme mucho. Cuando los hospitales se colapsan, los gestores, todos los hospitales empiezan a llamar, evidentemente, porque no tienen salida. ¿A dónde los metes a los pacientes? En el garaje. ¿Qué haces con los pacientes? Se colapsa, entonces automáticamente empieza el mecanismo de decir, pues esto lo trasladamos fuera. Estas patologías, díganme cuál y las trasladamos fuera. Y trasladamos a hospitales privados la atención que debe ser en la pública, con el coste que eso representa. No una intervención quirúrgica que te cobran 3.400 euros por una operación de rodilla en la privada que lo pagamos y te vas para tu casa. No. Hablo de cama día que pagamos allí. Eso es una salida ingente de dinero continua y constante que se va a la privada para mantener. Así hay hospitales privados que se han elevado, que tú los ves ahora y tú dices, esta gente han crecido como han crecido. El Sur es un ejemplo claro de un hospital que no había y que ahora es un hospital que ocupa casi la parte pública que debe ocupar un hospital público, la está ocupando un hospital privado, que usted lo tiene, digo para no nombrarle esto, en San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Que todo lo público va a ese hospital privado y se manda hacia allí porque el Servicio Canario de Salud dice que se desahoga. Pero eso tiene un coste bastante para lo público. Eso va en detrimento de lo público, porque a ti no te dan 6.000 millones para gestionar el Servicio Canario de Salud y como te has gastado 2.000 millones en la privada, por ejemplo, que no digo que sean 1.000 millones, pero te gastas 1.000 millones, luego no te los dan a ti. No. Usted tiene 5.000 millones y esos 1.000 millones se van para la privada. Usted se queda con 4.000 para gestionar. Lo que digo es que hay que entender todo esto. Por eso siempre yo hablo de que es inversión, que es mejorar en la formación, en la información y sobre todo que todo el mundo tenemos el derecho, como bien decía, a tener una sanidad pública. Y esa sanidad pública hay que mantenerla y hay que cuidarla y hay que mimarla. Sea como sea, porque hay grandes profesionales trabajando y tenemos los mejores profesionales y lo dice ya la investigación clínica, lo está diciendo. Unos profesionales que investigan, a pesar de todo. Unos profesionales que se mejoran fuera. El Negrín va a entrar ahora, por ejemplo, en trasplante pulmonar. ¿Quién lo está liderando? El gerente. ¿Y el gerente qué es? Cirujano torácico, pero es gerente del hospital y él gestiona. Pero también se fue a Barcelona a formarse. Te digo que se gestiona, que se forman, que se tiene actividad. Por eso yo soy un enamorado de la sanidad pública en mi trabajo hace muchísimos años y creo que es algo que tenemos que mejorar muchísimo para evitar que las personas se sientan desasistidas.
se sientan expulsadas del sistema público de salud, y eso no podemos permitirlo nunca. Nadie puede irse a un hospital, a la puerta de un hospital, y darle la sensación de que le hemos dejado de la mano de Dios, porque sí, eso es injusto. ¿Por dónde pasa todo esto? Visto los focos que se están abriendo y visto la oposición o la convocatoria en diferentes manifestaciones, ¿quién las encabeza? Blanco y en botella es leche, por lo cual entendemos que se está politizando. ¿No se debería centralizar, como es un bien público, la sanidad? Fernando, que es jurista, que te lo diga, porque... es que estamos en el estado de las autonomías. Entonces, ¿sabes? Son competencias autonómicas y es la autonomía, las 17 autonomías, la que tienen esa competencia, y es un tema constitucional, está en el bloque de constitucionalidad. El Estado lo que puede marcar son planteamientos de leyes de base, ¿sabes? De armonización en una línea general, pero siempre de acuerdo con las comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, y para eso está el Congreso de los Diputados, está el Senado como Cámara Territorial, y es ahí, a través de los partidos políticos, ¿no?, con representación parlamentaria, las que deben estar gestionando esa situación. Pero las competencias son las que son. El Estatuto de Autonomía de Canarias lo tiene claro, ¿no? Competencias en materia de sanidad son competencias exclusivas de la comunidad autónoma, ¿no? Lo que sí está claro es que la comunidad autónoma, además que tiene esa normativa de desarrollo en nuestro Estatuto de Autonomía, además como principios económicos, sociales y políticos, ¿no? Y además previsto en el Estatuto como derecho, pues el derecho a la sanidad es un tema incuestionable, una sanidad pública a través del Servicio Canario de Salud, y es la gestión es la que nosotros, que ya somos mayores de edad, tenemos un estatuto, nos autorregulamos, lo que tenemos que gestionar bien para compararnos con otras comunidades autónomas. Y decirle a otras comunidades, es decir, oye, ¿qué están haciendo bien para emular, ¿no?, imitar lo bueno, ¿no?, y descartar lo malo? Pero estamos, reitero, y esto es un tema importante, en un estado de autonomía, un estado complejo, y la competencia es de Canarias. Es que eso es volver de nuevo al debate aquel de la sanidad vamos a hacerla de manera nacional, en el que hay una sola línea. La educación vamos a llevarlo de manera estatal, porque así también hay una sola línea, y esa no es la solución. ¿Y cuál es la solución? Que una sanidad se vea manipulada. Por ejemplo, hubieron unos audios que se veían movimientos sindicalistas en Madrid, en el cual decía, pues mira, esto no lo vamos a llevar y no vamos a negociar, y tenemos que mantenerlo hasta que lleguen las elecciones, por lo cual vamos a seguir reivindicando la huelga. Es que el movimiento, estamos hablando, y volvemos nuevamente, han llegado tanto la política a la manipulación de unos y de otros, porque todos son culpables, todos, eso, en diferentes etapas, que se ha llegado a politizar tanto una necesidad. Sí, pero fíjate, Paco, una cosa que además Blas Ramón, que es concejal, lo fuiste, ¿verdad? Bueno, también yo, y también Fernando, hemos sido los tres concejales, bueno, él ha sido además más cosas en esto pública. Hay una cosa que es una paradoja que se da en Canarias, que en muchas comunidades de la cual no hablamos y la ocultamos, que es, por ejemplo, ¿qué pasa con esas 300 personas que están ocupando una cama hospitalaria, que son problemas sociosanitarios, que no pueden salir del hospital, que están dados de alta y no salen? Sus familias no los quieren recoger, no tienen sitio a donde ir, y entonces un hospital no puede echarlo, expulsarlo de ahí, porque tiene que ser alguien con autoridad jurídica o judicial para que pueda salir del hospital o darle un centro concertado. Imagínate una persona viviendo 2 años en un centro concertado, que todos los días tenemos que pagar del erario público eso, ¿no? En fin, se queda en el hospital porque es mucho menos costoso, aunque acarrea muchísimos problemas. Un inciso nada más. Sí. Creo que, rectifícame si... te escuché hace unos años aquí decir que una cama en el hospital de Green tenía un coste diario de 3.000 euros. No, depende de la especialidad. Bueno, sí, la unidad desponderada, tú pagas
Cuando tú vas a un hospital, si le diésemos la factura a la gente vería que cuando tú vas al hospital, no es que tú vas a un hotel y tal, no, el hotel cuando te dice que te cobra eso, realmente está te cobrando una serie de servicios que no están en la factura, pero están ahí. Pero nosotros queríamos dar una factura porque la UMI es de los servicios más caros, es como un hotel de 5 estrellas de lujo, o sea, es como un super lujo. Tú vas a una UMI, por ejemplo, que es lo más caro que le puedes encontrar en un hospital, y tú empiezas a pagar ya no la instalación en sí, los recursos materiales, el especialista, la enfermera, el ATS, el celador, la comida, la lavandería, todo. Empieza a privado y te sale un coste, una barbaridad, que tú puedes estar una semana en la UMI y creo que no ganarías suficiente como para pagarle, me refiero mensualmente, no tendrías ni en un año para pagar lo que cuesta un servicio, pero es público y el coste lo hacemos nosotros a través de nuestros impuestos. Y yo con eso estoy feliz porque son servicios que son necesarios y son costosos, pero porque mantenemos una estructura. Y cada vez que nos especializamos más, pues se necesitan mayores recursos, me refiero a materiales, y eso tiene un coste que se va añadiendo a la factura de la estancia que tú puedes tener allí. Paco, con respecto a quién, cuando los trabajadores de cualquier actividad salen a la calle para exigir derechos, tanto se utiliza de un lado como de otro. O sea, sí, vamos a ver. Por eso te digo, ahora, son todos. Ahora, los centros de salud en Madrid que no tienen médico y les dijeron que lo iban a abrir para esto y que hubo casos de personas que se estaban denunciando porque no tenían médico y a punto de palmarla porque quien le iba a atender era un celador o un auxiliar administrativo, decía que no. Tenía que ir a un sitio, no sé cuántos kilómetros para esto. Yo creo que ahí es verdad que siempre la sanidad, la dependencia, la educación ha sido un campo de batalla entre quien gobierna y quien está en la oposición. Siempre ha sido así, pero hay casos flagrantes. En Canarias no se da eso, por ejemplo. ¿Tú no has visto ese conflicto que hay? Que lo podría haber, sí, pero no hay ese conflicto entre el gobierno y la oposición con respecto a la sanidad en Canarias. Porque nosotros de las transferencias que tenemos, mal o bien hemos ido, y quien ha gobernado durante muchísimo más tiempo y ha llevado la sanidad en Canarias, fue Coalición Canaria, una parte la llevó el Partido Popular y luego ahora la lleva el Partido Socialista. En este caso, con el pacto que tenemos actualmente. Pero es verdad que es como si la sanidad fuese un saco sin fondo, porque cuando no se invertía, cuando se llegó a invertir, mira, nosotros teníamos en una época en que nos dijeron que no podíamos tener ningún gasto, que tú no podías comprarte una silla. Tú imaginas una silla, que parece una bobería. Tú imagínate que tú tienes un despacho y se te rompe tu silla de oficina, que tiene que tener una ergonomía para poder trabajar. Se rompe y no había inversión, cero inversión. Pero no había cero inversión no para el sillón, para el instrumental, porque el instrumental también es inversión. No lo compras por el capítulo 2, tiene que ser inversión. No había dinero para comprarlo, decían que no había dinero. Y cuando a ti te dejaban un dinero de más al año al final para poder pagar facturas que no tenía, que fueron concejales, sabes que cuando tú no tienes un concurso o no tienes presupuesto, al final van a reconocimientos extrajudiciales de crédito. Los hospitales también lo tienen. ¿De dónde saca ese dinero? Del año siguiente. Tú tienes 180 millones, sí. Pero yo te di 10 millones, el año que viene tienes 170 porque esos 10 me lo debes. Entonces a veces no se invertía, se desinvertía porque te daban menos dinero para los recursos y eso creo que no está bien. Por eso yo creo que en el debate social y político hay que dejar ciertos temas fuera que no tienen que entrar en la discusión, que son los temas aquellos de derechos fundamentales, de derechos esenciales de las personas. No puede estar en continua tú para allá y yo para acá, ni la dependencia, ni la educación, ni la sanidad. Son tres pilares que deben mantenerse irrenunciables. Y gobierne quien gobierne sabe que eso tiene que ser así, pero desgraciadamente se gobierna con ideología y hay ideologías que están más propensas a privatizar, a construir de lo público, centros públicos, construirlos para dárselo a la privada, y hay ideologías que no, que pensamos que otra forma distinta. ¿Son distintas formas de así? Sí, mira, me estaba enterando hoy en Estados Unidos el problema que tenía sanitario, porque como no tiene una sanidad pública, ahora está teniendo una que es primigenia, que es nada. Me estaban hablando de que una persona embarazada, si no tiene seguro, el Estado te paga 2 semanas de baja de maternidad. 2 semanas. Pero tienes que trabajar lo demás. Solamente. Y aquí tú tienes 16 semanas. Y si el parto se presenta malo, te puedes tener la baja remunerada sin ningún problema.
Entonces cuando entramos en eso con otros países del entorno, que a mí no me congratula que ellos lo lleven mal, pero sí tenemos un sistema público fuerte y que es el que yo digo que es el que tenemos que mantener per se. Y es verdad, Paco, yo no estoy de acuerdo en la disputa política continua, pero sí es verdad que tú legislas o inviertes en función de la ideología, y eso lo miras en los presupuestos. Hay presupuestos que van mirados más a pagar servicios y a pagar otra historia, y otro que se va más a lo social, la inversión que se hace en lo social, porque hay capítulos que tú no puedes hacer. Capítulo 1 de personal tú no lo puedes tocar, y el capítulo de servicio en aquí donde esté el concurso tienes que dejarlo ahí, en cualquier institución. Lo que te queda es lo que tú puedes invertir, y ahí está la ideología del presupuesto. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.